para inducir a error, ¿verdad? Si alguien de alguna manera adrede me dice, mira, compra esta casa, la casa K35, porque pues ahí te queda cerca todo, te queda cerca del mercado, te queda cerca del parque, todo. Y a la mera hora solo fue un engaño para venderme esa casa y cuando ya me fui a vivir, esa casa tiene muchas cucarachas, no hay agua en la residencial o en la colonia. Entonces ahí hay un vicio de error por dolo, porque la persona malintencionadamente quiso venderme el objeto. En el artículo 1262 dice que el dolo es una de las partes y el dolo que proviene de un tercero. O sea que hay dolo de una de las partes, ¿verdad? Dentro del que vende y el que compra. El que compra, ahí él recibe el dolo porque él es el objeto, es la víctima del engaño. Y también puede ser que hay dolo a otras terceras personas, ¿verdad? Y es el caso de, sigamos con el mismo bien inmueble, yo compro la casa, pero yo se la quiero heredar a mi hijo, ¿verdad? Entonces, vengo yo, hago el convenio con la persona, le digo, mire, yo quiero ser la propietaria y mi hijo el copropietario. Y si de alguna manera se da algún vicio, ya sea por persona, por error, por cuenta, o porque la persona que me está vendiendo el bien inmueble me está engañando de alguna manera, me está omitiendo la verdad o de alguna manera me dice con palabras algo que no es, entonces puede ser que hay un tercero que también sufra ese daño, que en este caso sería mi hijo. Por eso acá en el 1262 dice el dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad. Si la nulidad sí ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Entonces, en el 1262 nos explica la causa por la cual se lleva a la nulidad ese negocio jurídico, ¿verdad? Porque haya dolo a la persona que se le vendió y porque haya dolo a una tercera persona. Ya en el artículo 1263 habla de la omisión dolosa, o sea, siempre habla del dolo, pero de omitir. El dolo en sí es que yo ya intencionalmente haga algo mal, ¿verdad? En contra de otra persona. Pero también puedo hacer ese mal omitiendo la información a esa persona, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, mire, compre la casa K35, es muy buena, está en una buena zona residencial, pasan muchos buses, las carreteras están muy buenas, pero si me omiten el detalle que no hay agua en esa residencial, que la ponen a cada 8 días, entonces ahí hay un vicio de dolo por omisión dolosa, ¿verdad? Porque la omisión es no decirme cierta información por conveniencia, pero la hacen adrede, de forma dolosa, para que yo venga y compre esa casa. Y por eso dice que la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. O sea, tanto es culpable el que me da una información falsa como que el que me reserven cierta información y no me la digan, porque al final producen un engaño, ¿verdad? Hay un error, hay un dolo. En el 1264 dice, será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Entonces, si por ejemplo alguien me dice, mire, quiero venderle una casa y la persona viene y me dice, mire, y yo le digo, no, es que yo no quiero vender mi casa. Y entonces a los 8 días secuestran a mi hijo. Y entonces me dice, mire, va a tener que firmar de darme su consentimiento de que me vende la casa, porque si no, pues voy a matar a su hijo. Entonces ahí hay violencia. Y también hay intimidación. Violencia si secuestran a mi hijo. Intimidación si a mí con palabras me dicen que si yo no firmo ese contrato, entonces van a matar a mi hijo. Entonces, si cuando ya liberan a mi hijo, yo vengo y pongo la denuncia al Ministerio Público, al registro de la propiedad y todas las diligencias correspondientes, entonces ese contrato se vuelve ineficaz, ¿verdad? Porque no hubo consentimiento. Fue un consentimiento, pero a base de violencia o intimidación.
En el 1265 dice, la violencia o intimidación debe ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspire el temor a exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, o a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes, ¿verdad? Entonces, en el 1265 nos hace la aclaración que es violencia o intimidación cuando me afecte en mi estado de ánimo. Por ejemplo, que mientras yo no firme eso, yo entro en depresión porque pueden matar a mi hijo, o entro en depresión porque voy a perder un bien inmueble así de la nada con estas personas, ¿verdad? Entonces causan un cambio en mi estado de ánimo, obviamente un cambio de ánimo negativo por la naturaleza a la cual me están sometiendo a firmar un documento, un contrato, un negocio jurídico por el cual no, yo en mis 5 sentidos no lo quiero hacer, pero me obligan de alguna manera, o que vayan a exponerme a mi persona en cuanto a manchar mi honra, ¿verdad? A mí, a mi esposo, ¿verdad? O en el caso de los hombres, a su esposa, o sea, a su cónyuge o a su conviviente, así es una unión de hecho, ascendientes o descendientes, a los hijos, o incluso ascendientes podría ser estamos nosotros como yo, como persona, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, o descendientes, mis hijos, los hijos de mis hijos, ¿verdad? Mis nietos, mis bisnietos. Por eso es que dice que puede ser esa afectación puede no solo afectarme a mí, sino también a todo mi círculo familiar, ya sea para arriba o para abajo, ascendiente o descendiente, o incluso a mis hermanos, o un mal grave o la pérdida considerable de sus bienes, ¿verdad? Incluso si hay gente que queda muy afectada cuando los asaltan mucho y ya después ya no quieren ir a trabajar o están con el miedo que en cualquier momento les vayan a asaltar. Entonces, ahí se ejerce esa violencia o intimidación. Y si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias, ¿verdad? Si de repente compré una casa con una mi amiga y digamos el primer nivel vivo yo y el segundo nivel vive ella, entonces si el juez determina que también mi amiga fue dañada o también tuvo que firmar porque estaban amenazando a mi hijo, entonces el juez se puede determinar, ¿verdad? Que si es otra tercera persona. Por eso aquí dice, si se tratan de otras personas, o sea, un amigo, una amiga, alguien muy íntimo, o un familiar, pero que sea un primo, que no sea tan cercano como lo declara en el párrafo anterior. En el 1266 dice, para calificar la violencia o intimidación debe atenderse a la edad, el sexo, la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Entonces, creo que aquí está bastante explícito, ¿verdad? Que la violencia puede ser a cualquier persona de cualquier edad, de sexo, la condición de la persona, las circunstancias que influyen para que sucedan estos actos delictivos. En el artículo 1267 dice, la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el terror reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto o negocio. Entonces, la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas a quien se debe sumisión y respeto. Y esto dice que no anulará el acto o negocio jurídico. Y eso se da mucho en los cónyuges o en los convivientes o en la unión de hecho, que compran su terrenito y el señor le propina sus golpizas cada fin de semana a la mujer porque llega en estado de ebriedad. Y al final llegan a un punto extremo que tienen que vender su terreno o su casita. Y pues él obliga a su esposa, a su cónyuge o a su conviviente o si están en unión de hecho y que le firme, mira, vamos a tener que vender porque pues ya no tenemos dinero. Y ella, porque por sumisión,
porque ella dice que es su esposo y le debe obediencia, respeto, ella firma, entonces ese negocio jurídico no se anula, ¿verdad? Porque si yo por decisión propia me someto a alguien, o porque es mi papá y mi papá me dice que venda yo mi casa o la casa que él me regaló, qué sé yo, entonces si yo lo firmo, no, ese contrato no se anula, ¿verdad? No anularán el acto o negocio jurídico, no se anula si es en relación a esta situación, ¿verdad? Que yo por disposición propia me someto o siento respeto por alguien y por esa razón yo firmo el documento. En el artículo 1268, que ahí es donde terminan todos los casos de los vicios, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. Dentro del ámbito civil, la prescripción es dentro de 2 años. Si una persona firma un documento y después dice, no, es que yo me amenazaba a mi esposo y me golpeaba mucho, entonces yo por eso firmé de que vendía mi casa. Pero si la persona antes de los 2 años dice, mire, es que fue por intimidación, fue porque mi esposo me ejercía mucha violencia, entonces aún así puede rescatar el bien inmueble o la cosa que haya sido objeto de venta. Pero si la persona no hace eso, no ratifica su voluntad que fue bajo violencia, intimidación, coerción o cualquier otra situación, entonces la persona pierde el derecho a reclamar eso. Ahí está en cuanto a los artículos que hablan de los vicios de formación del consentimiento, ¿verdad? Porque a veces la gente consiente porque no se fijó que su nombre iba mal, por error, por violencia, porque le pusieron una pistola o lo amenazaron. Se le pusieron una pistola por violencia, ¿verdad? Por intimidación, porque hubo una amenaza, y por dolo, porque alguien lo engañó. Le ofrecieron una cosa y al final le dieron otra. Entonces, todo eso nos lo explica desde el artículo 1257 al artículo 1268. Ahora, dentro de los vicios está la otra clasificación, que es vicios de la declaración. Y en la declaración puede existir el error obstativo, el error de reserva mental, la violencia absoluta y la simulación, ¿verdad? Entonces, a diferencia del vicio de formación del consentimiento, en el otro es una violencia, pero solo es una violencia como tal. En el de la declaración existe la clasificación llamada la violencia absoluta. Y también vuelve a repetir vicios de la declaración y también vuelve a repetir el de error. Miren, si se dan cuenta que consentimiento de error. Y también en el vicio de declaración también puede haber un error, pero a este error se le llama error obstativo, ¿verdad? Y el otro que se parece mucho es el de la violencia, solo que este se llama violencia absoluta. Y ya le agregan la reserva mental y la simulación. O sea que la simulación es parte de la clasificación de los vicios clasificados como la declaración, vicios de la declaración. Entonces, ¿en qué consiste la divergencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada? Entonces, el licenciado, el doctor, decía que la divergencia es esa inconcordancia, que no hay concordancia entre una cosa y otra, ¿verdad? Por ejemplo, sucede mucho en las parejas, cuando un novio le dice a la novia, ¿estás enojada? Y ella dice, no. Ella en realidad se siente enojada, pero con su boca dice no. Entonces hay una divergencia, hay una inconcordancia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. ¿Y por qué se da cuenta el novio que la persona, que hay una divergencia, que hay una inconcordancia? Porque yo le pregunto y ella me responde que no, pero con sus acciones me responde que sí. Porque, por ejemplo, me deja de hablar o viene y con su cara o con sus actos me demuestra que sí está molesta o molesto, ¿verdad? Entonces, esa es la divergencia, cuando hay una inconcordancia, cuando me dicen una cosa y hacen otra, ¿verdad? Y por eso es que dice que la divergencia puede existir entre la voluntad interna y la declarada.
O sea, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que hago, ¿verdad? Es como la gente que dice, ya no voy a fumar y a la hora ya está fumando. O sea, su voluntad interna es no querer, es no fumar, pero la declarada, ¿verdad? Lo que hace es que se pone a fumar, ¿verdad? Hace esa acción. Entonces, la divergencia consiste la divergencia se da entre la voluntad interna y la declarada, entre lo que quiero y entre lo que en realidad hago. Después habla que en cuanto a los vicios de la declaración, ¿verdad? Que ya pasamos a la siguiente clasificación, porque vimos los vicios de la formación del consentimiento. Ahora estamos viendo los vicios en cuanto a la declaración de ese consentimiento, ¿verdad? Cabe destacar que para que la voluntad tenga relevancia jurídica, debe manifestarse al exterior mediante la pertinente declaración, con el fin de que sea conocida por el otro contratante y se integre en el consentimiento contractual. Así pues, podemos hablar de voluntad internamente formada y declaración de la misma, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo una cosa y lo realizo, pues no hay ningún problema, porque entonces no existiría un vicio, pero si existe esa divergencia, esa inconcordancia entre lo que digo y lo que se hace, entonces ahí ya nos damos cuenta que estamos ante un vicio de la declaración. Por eso en esta diapositiva dice, cabe destacar que para que la voluntad tenga relevancia jurídica debe manifestarse al exterior mediante la pertinente declaración. O sea, yo quiero vender y declaro en un documento una compraventa, con el fin de que sea conocida por el otro contratante y se integre en el consentimiento contractual. Así pues, podemos hablar de la voluntad internamente formada y declaración de la misma, ¿verdad? Si no hay concordancia entre la voluntad internamente formada y la declaración de la misma, estamos ante un vicio de la declaración. Entonces acá tenemos supuestos de divergencia entre la voluntad interna y la declarada. Entonces, ¿cómo se puede dar ese vicio en cuanto al consentimiento de la declaración? Se puede dar por reserva mental, por error obstativo, por violencia absoluta y por simulación. Si hablamos de qué es la reserva mental, según el maestro de Castro, se entiende por reserva mental el hecho de que la declaración negocial sea realizada voluntariamente, pero con una voluntad que se oculta, o sea, algo reservado, contrario a lo declarado. Es una discrepancia entre la voluntad interna y la declarada. Provoca de manera unilateral y consciente por aquel que emite la declaración de voluntad, de tal forma que exprese algo que no quiere, ¿verdad? Entonces, en la reserva mental, me dicen a mí, ¿quiere vender su casa? Y yo no la quiero vender. Y yo les digo, sí, hay una reserva mental porque yo me estoy vedando el derecho de decirles la realidad, ¿verdad? O es como cuando tiene uno una casa y con su esposo, y ¿la vendemos o no la vendemos? Y le dice, es que tenemos muchas deudas. Entonces le dice, ¿será que vendemos la casa? Sí, dice ella, pero en lo personal ella no quiere vender su casa. Entonces ahí hay una reserva mental, hay una discrepancia entre lo que quiero y lo que hago, ¿verdad? Yo digo, no quiero, yo en mi mente no quiero, pero con mi boca expreso, va, sí lo quiero, sí la quiero vender, ¿verdad? Pero solo por quedar bien con mi cónyuge o por cualquier otra situación. Por eso es de que en la reserva mental se distingue porque pienso una cosa, pero realizo algo. Por ejemplo, alguien, yo pongo ahí, se alquila una casa y viene una persona bien insistente, no, hombre, véndamela. Y yo, no, es que yo la quiero, yo solo la quiero arrendar. Y no, hombre, véndamela. Y al fin me convence. Hay una reserva mental, hay algo que yo no quiero hacer, pero que a la larga lo termino haciendo, ¿verdad? Entonces, hay una discrepancia entre lo que digo y lo que hago. Quiero comprar y en lugar de comprar, alquilo. O quiero alquilar y en lugar de alquilar, compro, ¿verdad? Entonces, a esa clasificación se le llama reserva mental del vicio de la declaración. Por eso es que habla de la declaración. Pienso una cosa y declaro otra. Después pasamos dentro de esta clasificación de los vicios por declaración, está el error obstativo o error impropio.
este tipo de error supone una divergencia, ¿verdad? Una contrariedad, algo que no está bien, una discordancia, algo que no encaja, ¿verdad? Que no cuadra, diríamos. Entonces, este tipo de error supone una divergencia entre la voluntad interna y la declarada, pues el sujeto emite una declaración diferente a la querida. Aquí solo quería hacer una aclaración entre la reserva mental y el error optativo impropio. En la reserva mental, mi esposo me dice, vendemos la casa, y yo le digo que sí. Pero yo me reservo en mi mente, no, es que yo no la quiero vender porque esta es la casa de mis papás. Entonces, esa reserva mental es que yo en mi mente no lo quiero hacer, pero expreso algo diferente. A diferencia de este error optativo o error impropio, ¿verdad? Que también supone la divergencia entre la voluntad interna y la declarada, pues el sujeto emite una declaración diferente a la querida. Ejemplo, el contratante expresa, quiero donar y dice comprar. La divergencia no está provocada conscientemente. Para que este error sea relevante es necesario que se reúnan los requisitos de esencialidad y excusabilidad. Entonces, en este error optativo o error impropio, ¿verdad? Yo en realidad lo que ponen acá el ejemplo, yo en realidad lo que quiero es donar mi casa, pero al final digo, por decirles algo, vender, ¿verdad? O sea, yo quiero donarle la casa a mi hija, pero cuando llega el abogado le dijo, no, se la quiero vender, ¿verdad? Por eso ponen aquí esto. El contratante expresa quiero donar y en lugar de decir quiero donar, dice comprar, ¿verdad? O quiero vender y en lugar de vender, dice quiero alquilar, ¿verdad? Entonces, expresa algo diferente a lo que realmente él quería. En la de reserva mental, solo no le digo a nadie, solo yo sé que no quiero, pero al final digo sí, sí quiero vender, ¿verdad? Aunque en realidad yo no lo quiero hacer. En la violencia absoluta, pues es un poquito más claro el ejemplo, ¿verdad? Porque en este tipo de violencia, yo firmo algún documento, pero porque estoy siendo objeto de coerción, de presión, de una manera física por otra persona. Y vemos aquí en este ejemplo que la persona está firmando ahí un documento y otra persona le está poniendo una pistola. Ahí se me imagina a Hitler, ¿verdad? Y como cuando están ahí, estaban los judíos y que ellos firmaban ahí que ellos eran culpables, ¿verdad? Que ellos iban contra la patria, que ellos no estaban de acuerdo con las políticas, ¿verdad? De los nazis. Entonces, ellos los hacían firmar esos documentos, como quien dice que ellos reconocían su culpabilidad, pero lo hacían a base de una violencia absoluta, porque ¿quién no va a firmar? ¿Quién, si yo tengo las escrituras de mi casa y con un abogado me dicen, firme aquí que usted me regala la casa, que me dona la casa? Y con una pistola yo en la sien o en la cabeza, pues lo firmo, pues. Claro que después se puede argumentar todo eso y pues llevar a juicio. En la violencia absoluta, la acción física contra el contratante llega a sustituir la voluntad de este último, como en el caso que vimos, o sea, la violencia física, si me ponen una pistola, si me están amenazando con un cuchillo, ¿verdad? O si de repente me están asfixiando con una bolsa, no sé, con un lazo, qué sé yo, ahí hay una violencia física, ¿verdad? Entonces, ni modo, yo, contarle que no me sigan violentando mi cuerpo, ni física, ni psicológicamente, firmo el documento, va, llévese a la casa. Entonces, la violencia vicia el consentimiento, ¿verdad? Cuando yo firmé porque alguien violentó mi forma física, mi cuerpo físico, entonces ahí hay un vicio. Pues mediante ella se obtiene la declaración de la voluntad utilizando una fuerza irresistible, ¿verdad? Es como cuando van a un supermercado y la persona entra con una pistola y déme todo el dinero que está en la caja. Pues no va a pelearse uno con eso, es una fuerza irresistible, ¿no? Si no lo hago me matan, ¿verdad? O sea, sí o sí, uno accede por esa violencia que le dan. Entonces, ese tema es en cuanto a los vicios, ¿verdad? Que los vicios se pueden dar básicamente de tres maneras: por error, por dolo y por simulación y violencia. Pero también dentro de este
tipo de vicios. Se pueden dar vicios en cuanto a la reserva, vicios en cuanto a la declaración y vicios en cuanto al consentimiento, como vimos al inicio. Aquí se ve vicios de consentimiento y vicios de la declaración. Si se diera dentro de los vicios del consentimiento, puede ser el error, la violencia, la intimidación y el dolo. Pero si hablamos de los vicios de la declaración, podemos hablar del error optativo, de la reserva mental, de la violencia absoluta, y el último tema que entra dentro de los vicios de la declaración es la simulación, que eso hace alusión a fingir algo, ¿verdad? Fingir que me caso, fingir que compro una casa, fingir que vendo un bien inmueble, fingir que vendo una moto, ¿verdad? Que solo es fingir, es una simulación, solo aparento una cosa cuando en realidad es otro. Por eso me imagino que pusieron esta imagen de una persona que tiene una máscara, porque aparenta una cosa y en realidad es otra. Por eso es que la simulación del contrato es parte de los vicios, hablando de los vicios de la declaración. Y dice que la simulación no constituye un vicio de declaración de voluntad, a pesar de que la normativa del Código Civil en el artículo 1257 la agrupa dentro de esta categoría. Entonces, si nos preguntara el licenciado, ¿es la simulación un vicio de la declaración de la voluntad? Diríamos que no. Nosotros tendremos que contestar que la simulación, aunque está clasificada dentro de los vicios en cuanto a la declaración y que está regulada en el artículo 1257, nosotros no la clasificamos como un vicio, ¿verdad? Por eso acá dicen que la simulación no constituye un vicio de la declaración de voluntad, a pesar de que en el Código Civil, en el artículo 1257, la agrupa dentro de esta categoría. Lejos de ser un vicio del consentimiento, o sea, la simulación, lejos de ser un vicio del consentimiento, se considera que es causa de anulabilidad o nulidad según fuere relativa o absoluta. Entonces, la simulación no la clasificamos dentro de los vicios, aunque aún así esté clasificada en el artículo 1257 del Código Civil, sino que la simulación lo que da paso es a una anulabilidad o nulidad, ¿verdad? Ya sea una anulabilidad o nulidad relativa o absoluta. Entonces, ¿para qué nos sirve la simulación? Para determinar la anulabilidad o la nulidad de un contrato, ¿verdad? Pero no la clasificamos dentro de los vicios, aunque así lo clasifique el Código Civil. Y acá preguntan cuál es el significado de la simulación. El significado de la simulación es engañar, ¿verdad? Fingir algo en la cual no es real, ¿verdad? Entonces prácticamente un significado de simulación es fingir una compra, fingir una venta, fingir algún negocio jurídico, pero en realidad no estamos haciendo nada de eso. Y hay varias formas de fingir, la simulación absoluta y la simulación relativa. Hay caracteres de la simulación. Primero, en la simulación hay un acuerdo simulatorio. Hay un consentimiento que no corresponde a lo realmente querido. También otro de los caracteres es que se crea una apariencia de contrato. Y la cuarta característica o el cuarto carácter es que existen dos declaraciones, simulada y la disimulada, ¿verdad? Entonces también más adelante vamos a ver esos tipos de declaraciones dentro de los caracteres de la simulación. Después tenemos en el artículo 1284 del Código Civil, regula la figura de la simulación. Entonces, si nos vamos al artículo 1284, y yo creo que este es un artículo cajonero, el 1257 es cajonero para determinar lo que son los tipos de vicio, ¿verdad? El otro artículo que siento yo que es cajonero en este segundo parcial es este artículo 1284, porque en el artículo 1284 nos habla de lo que es la simulación.
Y dice capítulo 5 de la simulación, artículo 1284. La simulación tiene lugar, 1, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una compraventa, pero entonces simulo a través de un contrato hacer una donación. Ese podría ser un ejemplo. 2, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y es como la persona que compra una casa y dice, bueno, mira, vamos a fingir que yo te estoy vendiendo la casa y vamos a fingir que tú me compras. Y lo vamos a hacer con un documento jurídico. Y entonces viene, las dos partes confiesan falsamente y le dicen, ¿y usted le vendió la casa? Sí. ¿Y usted la compró? Sí. ¿Y en cuánto se la compró? En 1,000,000. ¿Y usted le dio el dinero? Sí. Cuando en realidad solo fingieron en documentos que sí lo hicieron, pero en la realidad el otro fingió venderle y sí simuló, y el otro nunca le dio ningún dinero porque solo le estaba siguiendo la corriente, porque aquí dice cuando las partes declaran o confiesen falsamente lo que en realidad no ha pasado, ¿verdad? O sea, estamos fingiendo que te vendo, estamos fingiendo que me compras y yo finjo que me diste el dinero de esa compra, pero que en realidad no ha pasado o no se ha convertido entre ellas, ¿verdad? Entonces, en la simulación puede ser del tipo absoluta y también del tipo relativo. También en el numeral 3 dice, hablando siempre de la simulación, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, o sea, los que le llaman prestanombres, para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas, ¿verdad? Es como decir, vamos a fingir, es como lo que hizo Valdetti, ¿va? Voy a fingir que mis hijos tienen negocios y propiedades. Entonces les puso muchos edificios, condominios, bienes y todo a nombre de sus hijos. Entonces ese es un prestanombre, son personas interpuestas. O sea, en realidad las cosas eran de Valdetti, pero él usó a personas interpuestas, en este caso a sus hijos, que prestaron su nombre para que las propiedades salieran a nombre de ella, para que no se diera mucho colorón ¿cómo se llama? Que ella estaba simulando que todo eso era de otras personas, cuando en realidad ella era la dueña de todo eso. Entonces, hablando siempre de la simulación absoluta, en el artículo 1285, nos dice que la simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, en el ejemplo de que yo simulo una compraventa y en realidad, yo en realidad quiero hacer una compraventa, pero yo simulo que mejor lo voy a hacer a través de una donación, ¿verdad? Porque me evito muchas cosas. Entonces, ese es un ejemplo de una declaración absoluta. Ahora, en la declaración relativa, esta se da cuando se aparenta una cosa ocultando otra. Y se podría dar el ejemplo de, bueno, yo en realidad no quiero vender mi casa, pero para que no pague alguna deuda que yo tengo, entonces voy a simular que vendo la casa, ¿verdad? Entonces solo hacen un contrato donde simulan que estoy vendiendo mi casa. Entonces cuando llegan mis acreedores o a las personas a quien les debo, me dicen, mire, tiene que pagar los 50,000, entonces páguelo hipotecando su casa. Y uno, no, es que mi casa yo ya la vendí, ¿verdad? Y mire, aquí está el documento, aquí está el respaldo, y tal vez la casa ni la han ido a registrar al registro de la propiedad. Entonces solo es una simulación relativa, porque un negocio o un contrato solo dan la apariencia, pero oculta realmente el verdadero carácter de este. También, hablando de los elementos del contrato simulado, ¿verdad? Primero tenemos el acuerdo simulatorio, ¿verdad? Cuando es absoluta, ambas partes, tanto el que vende como el que compra, el proveedor o el acreedor,
se ponen en acuerdo, es un acuerdo simulatorio, o sea, ambos se confabulan a fingir hacer algo. 2, la finalidad de hacer o incurrir en error a los terceros, ¿verdad? Incluso hay 2 personas que se confabulan para engañar a otra persona de que compre una propiedad, ¿verdad? Y les dice, sí, mire, por ejemplo, un vendedor y que uno finja que ya compró, sí, mire, yo soy propietario de tal casa y hay agua, hay luz, hay todos los servicios y el ambiente muy bonito y todo. Y vienen y engañan a ese tercero, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento. Y el tercer elemento es la discordancia consciente entre lo declarado y lo querido, ¿verdad? La discordancia, ¿verdad? Que no hay concordancia entre lo que digo y lo que hago. Y está también el último elemento que es la discordancia intencional de las partes. Cuando yo desde un principio, con dolo, con engaño, quiero que alguien sí o sí me compre algo, ¿verdad? O sea, no es opcional de que si quiero o no, sino que yo intencionalmente hago que suceda una cosa cuando en realidad quería que sucediera otra. También hay clases de simulación, ¿verdad? Y eso está regulado en el artículo 1285, que es el que leí anteriormente de la simulación absoluta, y el 1286. En el 1286 siempre nos habla de esa simulación absoluta, pero nos dice, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto siempre que su objeto sea lícito, ¿verdad? Entonces, ahí en el 1285 nos habla específicamente de qué es la simulación absoluta, ¿verdad? Que la declaración de voluntad nada tiene de real. Y en la relativa nos dice que un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. En el 1286 también nos vuelve a ampliar un poquito más lo de la simulación absoluta y relativa y nos dice que la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. O sea, yo finjo que te compro, que te vendo y tú fingís que me compras, hacemos el documento y pues aparentemente en teoría yo ya no soy la dueña sino la otra persona. Pero al año, a los 2 años yo le digo, bueno, ya devolveme mi propiedad porque pues ya pasó la emergencia, ¿verdad? Pero no produce ningún efecto jurídico porque ambas partes ya se pusieron de acuerdo en fingir comprar y la otra fingir vender, solo para hacerle la campaña a la persona. Pero, y entonces por esa razón es que no causa ningún efecto jurídico, porque ambos ya se confabularon en hacer el negocio así. En cambio, en la simulación relativa, una vez demostrada que en realidad simularon algo, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que poner atención en cuanto a la simulación absoluta y a la simulación relativa. En la simulación absoluta dice es un negocio ilusorio, pues las partes fingen celebrar un contrato, ¿verdad? O sea, yo voy a fingir que te voy a comprar la casa y hacemos el documento ante el notario, pero pues nunca llegan a registrarlo al registro de la propiedad. Finjo que me voy a casar y un notario me hace el acta ahí de matrimonio, pero nunca a ir a registrar a RENAP, ¿verdad? Entonces, solo es un negocio ilusorio en donde las partes fingen celebrar un contrato. También tenemos ejemplos de simulación absoluta. En estos ejemplos de simulación absoluta son cosas de ficción, en el sentido de es algo irreal, ¿verdad? Es como que yo quiera decirle, quiero donarle la casa a mis papás, pero en realidad yo no lo quiero hacer, solo me quiero desaparecer del bien, solo porque tengo otras intenciones, ¿verdad? Pero en realidad sería al contrario, que los papás me hereden a mí, pero ya uno heredar a sus papás y pues ya están viejitos, como que no tiene mucho sentido. En la simulación relativa, aquí el doctor puso una carita de color rojo y otro de color azul, ¿verdad? O sea, es relativo porque no es absoluta en su totalidad, sino que es como mitad, mitad, es dependiendo de la situación, así es como se da el caso.
En la simulación relativa hay que distinguir entre el contrato aparente, el simulado, o sea, el contrato que estoy haciendo de casarme, el contrato que estoy haciendo de una compra-venta de un bien inmueble, y el contrato disimulado, o sea, el ocultado, que es el realmente querido por las partes, ¿verdad? Entonces, en el contrato, en la simulación relativa, se llega como a la mitad del proceso, ¿verdad? O sea, eh, te vendo la casa, me la compras, va, hacemos el documento notarial, pero hasta ahí llega el proceso, porque ya de un principio las personas saben que solo es para fingir ante otros terceros. Ya en el contrato disimulado, el ocultado, que es el que realmente querido por las partes, ¿verdad? En el disimulado, yo voy a venderte y tú vamos a fingir que me vas a comprar. Sí lo registran en el registro de la propiedad, pero al tiempo el otro le pide que se lo devuelva. O sea, solo está ocultando el verdadero carácter de ese negocio, que en realidad no quiere vender, pero pues por razones que uno desconoce, hacen ese tipo de situaciones. Ejemplos de simulación relativa, ¿verdad? Es cuando solo se lleva un proceso como a medias, solo se finge una cosa y ahí no se llega a su totalidad, no como en la absoluta, que fingimos que yo te vendo, fingimos que me compras, sí hacemos el documento notarial y sí registran el bien inmueble como que ya está a nombre de la otra persona en la simulación absoluta. En la relativa solo como que llegan a medio proceso y ya, solo para disimular algo. La acción de simulación, esa está más explicada en el artículo 1087 al artículo 1289. En el 1287 dice que la simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. En el 1288 dice, la acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. Entonces, si hablamos de simulación, es imprescriptible, ¿verdad? Imprescriptible. O sea, nunca vence. Si yo quiero toda la vida finjo que la casa me la vendiste, aunque en realidad yo sé que la casa es de mi mejor amigo. Y en la simulación no se anula el negocio jurídico. Y en el artículo 1289 nos dice, si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otro sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito. Si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación solo será posible si el subadquiriente obró con mala fe. Yo conocí el caso de una mi amiga que cuando falleció su mamá, su papá le dijo, mira, mija, como ya nació tu mamá, yo ahora me voy a hacer cargo de ti y firmame esta hoja en blanco y ahí mi abogado me va a poner que yo voy a ser tu apoderado. Y la sorpresa es que esta persona, en ese documento en blanco que mi amiga firmó, escribió que ella le donaba y le cedía todos los derechos sobre la casa que la mamá le había dejado. Y no conforme la persona, ¿verdad? Vino y para qué, porque después cuando mi amiga se iba a dar cuenta iba a ir a pelear su casa. Él volvió a revender esa casa a otra persona. Cuando ya la casa estaba a su nombre, él revendió a otra persona. Y hago alusión a este ejemplo porque en el 1289 dice, si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otros sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito, ¿verdad? Es que es como si el señor, el papá de mi amiga, le dijera, ya pasó a mi nombre la casa y viene él y se la pasa a nombre de su hijo, pero no hacen ninguna venta, no es real. Pero cuando sí se lo venden a un tercero donde sí reciben dinero por ese bien, entonces ahí sí hay posibilidad de que anulen o que se vuelva ineficaz ese contrato. Pero si la transmisión se operó a título oneroso,
la revocación solo será posible si el subadquiriente obró con mala fe. En este caso, el papá de mi amiga obró con mala fe porque para que mi amiga no le hiciera lío y no lo llevara ante un juzgado y dijera, mira, mi papá me quitó la herencia que me dejó mi mamá, él de mala fe se la vendió a una persona, a un tercero, y con ese dinero él se fue a comprar una casa en otro lado, ¿verdad? Entonces, por eso es que en esta simulación de mala fe, transfieren sus derechos a otras personas. Después habla de que el vehículo procesal tendiente a lograr que el juez decrete la nulidad del contrato y tiene por objeto comprobar la vía judicial la verdadera realidad jurídica oculta bajo una falsa apariencia, ¿verdad? Entonces, en este tipo de simulaciones, al final se decreta la nulidad del contrato, ¿verdad? Ahora, si se van por la vía judicial, a ellos tienen que demostrar que hicieron una cosa cuando en realidad querían hacer otra, ¿verdad? Solo estaban fingiendo determinado contrato o negocio jurídico. También nos habla de la legitimación para el ejercicio de la acción de simulación. Las partes que debe de llevar un contrato, que están regulados en el 1251, y cualquiera que manifieste interés legítimo, que está en el artículo 1301 y 1310 del Código Civil. Si nos vamos al artículo 1301, nos dice, hay nulidad absoluta de un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Si no hay consentimiento de las partes, esa voluntad que las personas tienen, la capacidad legal para poder hacer el negocio jurídico, si el negocio es de un objeto ilícito, ¿verdad? Entonces esos son motivos de nulidad absoluta. Y en el artículo 1310, solo voy a subrayar aquí en mi ley 1301. En el 1301 lo relevante, ¿verdad? 1301. Entonces, aquí lo relevante en el artículo 1301 es que hay nulidad, ¿verdad? Se anula un contrato cuando es objeto contrario a las leyes de nuestro país o porque no cumpla con las características esenciales del artículo 1251, que habla de lo que es los requisitos esenciales para que exista un contrato. Después tenemos cuáles son los efectos de la declaración judicial de simulación del contrato. Entonces, si es un contrato, una simulación absoluta, los efectos jurídicos no hay para terceros, ¿verdad? Ya dos personas convinieron fingir en que uno compra y otro vende y hacen ahí el documento, entonces ahí no hay efectos. Pero si es una simulación relativa, sí pueden haber efectos en cuanto a que un tercero pueda reclamar que sea resarcido el daño porque fue objeto de engaño, como en el caso que les comentaba de mi amiga que su papá le hizo firmar un documento y pasó la casa a nombre del papá. Y él, de mala fe, vendió nuevamente ese bien y con el dinero él lo que hizo fue comprar otra casa. Entonces, esa casa la vendieron como por 5 veces, con tal de ponerle un montón de trabas. Y imagínense buscar al nuevo y al anterior y a la como 5 dueños de esa casa. Al final se resignó, ¿verdad? Entonces, los efectos de la declaración judicial de simulación del contrato es que si es en absoluto, no hay efectos jurídicos. Pero si es en una simulación relativa, si hay daños a terceros, entonces sí puede ser causa de anulabilidad o nulidad el contrato. También tenemos el contrato en fraude de ley. Eso está en el artículo 4 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, vamos a
esa pregunta de la ley del organismo judicial, yo siento que eso también lo va a incluir el licenciado dentro de las preguntas que vaya a hacer en el examen. Yo no encuentro la ley bien, ya la encontré. La ley del organismo judicial, en el artículo 4, dice actos nulos, o sea, eso es contratos en fraude de ley. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de la contravención. Entonces, quiere decir acá que el contrato en fraude de ley, que está regulado en el artículo 4 de la ley del organismo judicial, habla que si yo hago un contrato, pero que va en contra de lo que me permite la ley en Guatemala, por ejemplo, voy a hacer un contrato millonario de importación y exportación de cannabis, pero pues en Guatemala no está regulado que se pueda comprar y vender marihuana, ni medicinalmente. Entonces, como eso es un acto que es prohibitivo dentro de las leyes expresas de nuestro país, entonces ahí se habla de contratos en fraude de ley y por tanto se anulan esos contratos porque no pueden no pueden ejercerse porque van en contra de las normas imperativas de nuestro país. Entonces acá dice, el contrato en fraude de ley se caracteriza por implicar la vulneración de una norma imperativa oblicuamente, ¿verdad? Entonces ahí existe una norma imperativa que no está permitido transacciones de drogas de ningún tipo. Entonces eso está regulado en nuestras leyes en Guatemala. Y también se utiliza un determinado contrato con el propósito de conseguir un resultado que prohíbe aquella norma, buscando la cobertura con la que regula el contrato elegido. Y también este contrato se basa en alcanzar un fin prohibido por una norma imperativa empleando un medio permitido, ¿verdad? Un rodeo. Entonces, por eso es que acá en el artículo 4 de la ley del organismo judicial nos habla de cuáles son las características del fraude en ley, ¿verdad? Primero, estamos haciendo algo que imperativamente en nuestras leyes está prohibido. Por ejemplo, está prohibido matar. Y si alguien se dedica al sicariato y dice, bueno, te voy a pagar por el número de personas que mates, eso es imperativamente prohibido en nuestra ley. O, por ejemplo, vender y revender casas que hay gente que se dedica a vender una casa como a 2 o 3 personas, todos supuestamente comprando el mismo bien. Eso está como un fraude de ley porque imperativamente dice que no podemos hacer ese tipo de acciones. O en la compra de por ejemplo, rifles, tampoco se puede comercializar eso, ¿verdad? Entonces, eso son cosas que sí o sí están prohibidas en la ley y por esa razón caen en fraude de ley y se dan por nulos esos contratos, ¿verdad? Que dos organizaciones ahí de narcotraficantes digan, te voy a importar tanto de tal droga de cocaína, esos son contratos nulos, o sea, esos realmente no son cosas que estén permitidas porque imperativamente en la ley dice que no se puede comercializar con drogas. Ejemplos de contratos de ley, pues esos que les comento, cuando las personas quieren importar y exportar rifles, no se puede importar o exportar marihuana, o sea, el cannabis, no se puede, ¿verdad? Y por eso son contratos en fraude de ley, porque según el artículo 4 de la ley del organismo judicial, imperativamente en nuestra ley dice que todo ese tipo de transacciones o contratos no se pueden hacer. ¿Y en qué supuestos decimos que la voluntad o el consentimiento está viciado? ¿Verdad? Cuando en realidad existen vicios, cuando existe simulación, entonces ahí la voluntad está viciada de la persona. Y por eso hace alusión a los vicios de voluntad o vicios del consentimiento, defectos que puede sufrir la voluntad interna en su proceso de formación. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué supuestos decimos que la voluntad o el consentimiento está viciado? Cuando los contratos se hacen
sin que existan las características esenciales del artículo 1251, porque ahí hace alusión a que debe ser con consentimiento, pero si un contrato se hace sin el consentimiento o por coerción, la persona consiente hacer algo, ese es un supuesto que vicia la voluntad de la persona. O si se hace por algún tipo de todos los vicios que vimos, ya sea en vicios de consentimiento o en vicios de declaración, entonces esos son los supuestos por los cuales está viciado un consentimiento, porque en realidad por alguna razón, de alguna manera, obligan a que hagan ciertos contratos que ellos en realidad no quieren hacer. Y acá nos vuelve a hacer referencia que todos estos vicios los encontramos regulados en el artículo 1257 al 1268. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la segunda vez que el licenciado pone en una diapositiva esta alusión. Entonces yo considero que eso también es como cajonero saber que todos los vicios o todo lo que habla de vicios está regulado en el artículo 1257 a 1268. Miren, aquí también lo menciona, miren, la acción de simulación 1287 y 1289, pero en las primeras diapositivas que empieza a hablar de los vicios, dice 1200, aquí está, miren, empieza simulación 1257, ¿verdad? Entonces yo pienso que ese artículo 1257 para este examen es cajonero, o sea, sí o sí en algún momento lo tenemos que escribir. Y miren, aquí vuelve a mencionar, miren, el artículo 1257 a 1268. Entonces, si él repite algo mucho en una diapositiva, es porque eso en algún momento en el examen tenemos que utilizar esto. Si me dicen en dónde está regulado lo que son, regresemos aquí al 1257. Si, por ejemplo, él preguntara en dónde está regulado los vicios, ¿verdad? En el artículo 1257. Y en donde me habla de todos los tipos de vicios que pueden existir desde el 1257 al 1268, ¿verdad? Entonces ahí me habla todo en cuanto a los vicios de la declaración de la voluntad. Entonces hago como esa observación para que sí le pongamos ojo a ese montón de artículos, ¿verdad? Todo esto ya lo habíamos leído. También esto siento que va a venir en el examen, el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Ejemplos, eso fijo que siempre pone que uno ponga ejemplos. Entonces ya tener uno ahí su montoncito de ejemplos para tenerlos listos y cuando nos pregunte, ¿verdad? Más que todo, considero yo que va a preguntar un ejemplo de simulación absoluta y un ejemplo de simulación relativa. Un ejemplo de vicios, ¿verdad? También podría preguntar definición de vicio, definición de simulación. También considero que puede preguntar si la simulación es un vicio o no. Según el artículo 1257, sí, pero nosotros no lo tomamos como un vicio, sino nosotros lo tomamos como que ese contrato es anulable porque las personas están simulando un negocio o un contrato jurídico. Acá nos habla, ¿verdad?, de vicios de la voluntad y nos hace un esquema y nos dice aquí que los vicios de la voluntad pueden ser por error, por violencia, intimidación y dolo. Entonces yo pienso que eso también, porque esos vicios de la voluntad, que aquí lo remarcó, aquí cuando leímos de los vicios de la voluntad, ahí los dice, solo que aquí los puso solo escritos. Miren, vicios de la formación del consentimiento, error, violencia, intimidación y dolo. Y en la última diapositiva de esto, bueno, pensé que aquí se terminaba, pero no. También vuelve a hacer ese como esquemita de los vicios en cuanto al consentimiento. Ahí está, bien. Vicios de la voluntad, vuelve a hablar de el error, la violencia, la intimidación y el dolo, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora empieza a hablar de lo que es el error vicio o error propio, que tenemos que tener bien claro qué es un error impropio y ahorita estamos viendo qué es un error propio.
Solo para hacer un poquito de remembranza, el error impropio es cuando escriben mal, digamos, el número de casa K35 y ponen K34, ¿verdad? Es un error impropio, que ponen el nombre de Nínive Gramajo cuando en realidad tiene que aparecer Nínive Gramajo, error en persona o error en cuenta. Esos son errores impropios. Ahora, el error vicio o error propio, porque son palabras muy parecidas, dice que el error vicio o error propio es un falso o equivocado conocimiento que tiene el contratante de la realidad, por virtud de cuya ignorancia se celebra el contrato. Esta falsa representación mental vicia el proceso de formación del contrato. Sin este error no se hubiese celebrado el contrato, pues no se habría prestado el consentimiento. ¿Y qué ejemplo podemos poner en este error propio? Es como cuando ustedes van y les dicen, miren, le queremos ofrecer un servicio vacacional y a usted le gusta viajar, sí, le invitamos a comer y le vamos a dar una charla de todos los hoteles y la cadena de hoteles que forman parte a nivel regional y a nivel internacional. Y bueno, uno así pues, así como todavía pensando en que existen esas organizaciones sin mala fe, va uno a comer, le presentan a uno el plan y me dicen, mire, por 1,500 mensuales usted va a tener derecho a viajar todas las veces que quiera al baño, puede viajar a todos los hoteles que son de la cadena de nosotros y también puede gozar de todos los servicios en cualquier temporada y ya esa mensualidad le cubre para usted y 4 personas más. Y uno, ay, buenísimo, me parece, ¿verdad? ¿Y qué le parece? Que no sé qué. Puchis, pagar 1,250 mensuales y tener derecho a viajar tú y 4 personas más. Y con aquello que te dicen, no te ponen restricción, o sea, puedes viajar tú y 3 amigos, puedes viajar tú, tu esposo y tus 2 hijos, pueden viajar tú y tus papás. Y uno dice, o sea, tú y 3 personas más, o sea, en total 4 personas pueden viajar durante el año por 1,250 mensuales. Y uno dice, puchis, está bueno, pues, porque en cualquier momento puedo viajar con mis amigos, puedo ir, ponemos cooperache y al fin va. Pero, entonces, y a ti te dicen, bueno, ¿qué le parece el negocio? Y uno, sí, me parece. Y bueno, entonces, firme aquí y que usted va a pagar 1,250. Y en eso le dicen, ¿usted trae su tarjeta de crédito? Porque pues el pase para ir a todo ese tipo de negocios es llevar tarjeta de crédito. Y entonces uno dice, sí, permítame, solo vamos a corroborar datos y que no sé qué, y uno va, está bien, va, y uno la da. Ahí el primer error para uno, porque uno nunca debe dar sus tarjetas para nada. Y entonces viene la persona y te cobra de un solo, ¿verdad? Tú firmaste de que sí, que estás de acuerdo en pagar 1,200 mensuales, pero lo que no te dice, ¿verdad? Es, mire, ahorita su tarjeta yo la voy a ir a pasar por el POS por 12,000 quetzales, ¿verdad? Por la totalidad del costo, porque ellos te van a debitar eso, sí, 1,250, pero por visacuotas, pero eso no te lo dicen. Entonces ahí es un error de vicio propio, porque si tú en realidad supieras que de una vez te van a cobrar no la mensualidad de 1,200 mensuales, sino te van a cobrar la totalidad del contrato que estás firmando que vas a pagar anualmente, entonces uno no firmaría ese contrato. Por eso acá dice, el error vicio es un falso o equivocado conocimiento que tiene el contratante de la realidad. O sea, porque en ningún momento te dijeron, mire, ahorita le vamos a descontar todo de su tarjeta, sino simplemente te dijeron, mire, usted va a pagar 1,250 mensuales y tiene derecho a todas las cadenas hoteleras, por virtud de cuya ignorancia se celebra el contrato. Y uno dice, qué buenísimo, ¿verdad que sí? Lo voy a firmar. Y mira, esto se puede ir a cruceros. Y esta falsa representación mental vicia el proceso de formación del contrato, porque aparentemente te dieron toda la información y hasta te preguntan, ¿y tiene dudas? ¿Y alguna duda? Y uno, no, ¿verdad? Pero cuando ya te das cuenta que pasan tu tarjeta y de un solo te ponen una cantidad exorbitante de tu tarjeta, entonces si tú hubieras sabido todo eso, no lo haces, ¿verdad? Por eso es un error propio. Sin este error no se hubiese celebrado el contrato, pues no se habría prestado el consentimiento. Si yo me hubieran dicho de un principio, mire, usted va a pagar 1,250, pero lo va a hacer por medio de su tarjeta de crédito,
y de una vez le vamos a evitar las 12 cuotas del año a partir de ahorita en adelante. La verdad, nadie lo haría. Solo alguien que de verdad viaje demasiado y tenga demasiada plata y que sí sepa lo que se está metiendo. Pero de lo contrario, nadie en su sano juicio va a dejar que de su tarjeta le eviten tal monto, pues. Ahora pasamos a los requisitos del error como causa de nulidad, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo siempre haciendo referencia a el error en vicio propio, ¿verdad? Entonces en este error de vicio propio, o también le llaman error vicio como tal, vemos que hay requisitos que permiten que se anule ese contrato. Y eso está regulado en el artículo 1258 y el artículo 1259 del Código Civil. Y en el artículo 1258 dice, el error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de la voluntad. Y el 1259 dice, el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Entonces, los requisitos del error como causa de nulidad, primero, esencial, sustancial o relevante. Y de ahí debe existir un nexo de causalidad y el error debe de ser excusable. O sea, de decir, mire, a mí me colocaron una deuda que no corresponde a mi persona. Aquí están mis datos. Yo no poseo tarjeta, porque a veces les ha pasado a la gente de los departamentos que llegan y mire que deme sus datos, que no sé qué, y les aparece que deben ni las tarjetas de crédito dinerales. Dios, pues yo ni nunca tuve la tarjeta. Y que si el mismo vendedor, en base a sus datos, tramitó el plástico, se lo quedó, se lo gastó y después cobrándole, solo le llega la cobranza a la persona, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una excusa de no, yo jamás he tenido esa tarjeta, incluso mire, esa tarjeta la pasaron en Guatemala y yo vivo aquí hasta lo más recóndito de Santa Cruz Barías, ¿verdad? Entonces, cuando el error debe ser excusable, cuando existe un nexo de causalidad y por la esencial, sustancial o relevante. Entonces, según el artículo 1258 y 1259, esos son los requisitos del error como causa de nulidad, ¿verdad? Por esas razones se puede anular, porque me dijeron que me iban a vender una cosa y me mandaron otra, porque realmente yo nunca manejé esa cuenta, nunca tuve esa cuenta y me están endosando una deuda que no me corresponde, o debe existir un nexo de causalidad, ¿verdad? Entonces, de esas tres maneras puede haber un requisito, o son los requisitos, para que sea motivo de que yo pueda pedir que anulen ese negocio jurídico o ese contrato. También está el vicio por error en el consentimiento. Se manifiesta en aquellos casos en los que el cliente acepta una oferta de contratación en la creencia de que el producto o servicio tiene determinadas características cuando en realidad no las tiene, o tiene otras distintas que de haberlas conocido no le habrían llevado a no contratar. Es como, por ejemplo, uno compra un servicio funerario, ¿verdad? Y entonces le dice, mira, el servicio lo puede hacer usted acá en capillas señoriales y usted va a pagar 20,000 por el servicio y usted puede elegir aquí pues la caja que quiera para cuando usted ya no esté en esta tierra. Y si usted a los 6 meses de pagar el servicio ya y se muere, fallece, ¿verdad? Fenece, entonces ya no le va a quedar ninguna deuda, ¿verdad? Pero resulta de que a uno le dijeron que le van a vender con todo y la velación y todos los trámites de la funeraria y pues el servicio en sí de la velación de la persona y de un lugar, un cementerio a donde enterrarlo. Entonces, ahí en este caso, la persona dice, sí, me parece, ¿verdad? Voy a contratar ese servicio con la creencia de que ese servicio le cubre su velación y también su entierro, ¿verdad? Y todos los trámites legales y todo lo que conlleva un servicio funerario.
Y le dicen, y mire, tenemos la ventaja plus, que si usted no se muere, este servicio nosotros se lo podemos dar a un tercero y no necesariamente que sea un familiar. Entonces viene la persona y empieza a pagar su cuota mensual del seguro de la funeraria y al sexto mes que ya puede ser uso, FAS, se muere su amigo. Entonces viene él y le dice, miren, y es su mejor amigo, el mejor amigo del mundo. Y entonces viene y la familia no tiene dinero para velarlo ni enterrarlo. Entonces viene él y dice, ay, bueno, yo sí tengo mi seguro y es contra terceros, o sea, yo puedo hacer ese servicio, uso del servicio funerario y se lo voy a dar a mi amigo, pues, porque su familia ahorita no tiene plata y pues después nos arreglamos. Entonces vienen ellos y le dicen, ah, sí, está bien, con mucho gusto. Solo que acá usted solo pagó el servicio de velación. Esto no lo incluye entierro. Y entonces, no, pero es que ustedes me ofrecieron que se podía velar y también había un lugar específico para el entierro dentro de la cadena de cementerios del servicio de la funeraria, por decirles algo. Entonces, por eso es un vicio en el error del consentimiento. Yo firmé una cosa, yo firmé que ese servicio yo iba a pagar una cuota funeraria, pero que me incluía velación y me incluía también cementerio. Y resulta que ahora que quiero hacer uso del servicio, dicen que solo me cubre la velación, pero que tengo que pagar un porcentaje extra si quiero hacer uso de los cementerios en donde yo quiero ir a enterrar a la persona, ¿verdad? Entonces, por eso dice, se manifiesta en aquellos casos en los que el cliente acepta una oferta de contratación. O sea, yo acepté todo el servicio completo, el paquete completo. O sea, en la creencia de que el producto o servicio tiene determinadas características, cuando en realidad no las tiene, porque ya en el contrato funerario que yo firmé, solo decía que me cubría la velación y que si yo quería el servicio de entierro en alguno de los cementerios, tenía que pagar un porcentaje más, ¿verdad? Entonces dice acá, o servicio que tiene determinadas características cuando en realidad no las tiene o tiene otras distintas que de haberlas conocido les habría llevado a no contratar, ¿verdad? Incluso si digamos ahí le ofrecieron, mire, y en la velación comida ilimitada para todos los deudos o todas las personas que asisten ahí a la velación. Y a la mera hora no dan ni sopita ni panitos, apenas ponen una tetera ahí y que la gente mire cómo se las arregla, ¿verdad? Entonces, y de haber sabido que iban a atender re mal, porque hay funerarias que de verdad sí son, ofrecen con todo y comida y que si a la mera hora que se fallece la persona, si bien les va un sus sanguchitos les pasan, pues, y uno dice, no, pues que venía todo incluido, no, es que solo es para 20 personas, cuando quizás llegan más de 50 al velorio, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de un error, de un vicio por error de consentimiento. O sea, yo consentí una cosa pensando que me estaban vendiendo una cosa cuando en realidad ya hice uso del servicio, no era lo que yo esperaba o lo que me habían dicho. También está la clasificación del error. Tenemos en esta clasificación el error propio, error vicio de la voluntad y error optativo o impropio, que es error en la declaración. Entonces, por eso es que les digo yo que tenemos que hacer una diferencia bien remarcada en lo que es el error propio y el error impropio, ¿verdad? En el error propio, que es el vicio de la voluntad, o sea, yo contraté un servicio pensando que incluía un montón de cosas y por eso di mi consentimiento y firmé. A diferencia del error optativo o error impropio, que ahí es un error en la declaración. Se equivocaron en el número de casa que me estaban vendiendo, se equivocaron en el nombre de mi persona o se equivocaron en el monto, en alguno de los cálculos matemáticos de lo que me vendieron. Entonces ahí es un error impropio. Y también está el error de hecho, recae sobre circunstancias fácticas. Y error de derecho, incide sobre una norma jurídica, ¿verdad? Entonces, el error de hecho recae sobre esas circunstancias fácticas. La verdad no tengo claro qué es fácticas, solo déjenme averiguar aquí qué es fácticas. Para hacer una, porque pues de lo jurídico sí, si no está en la ley, si no está, ahí uno ya sabe. Vamos a ver fácticas, vamos a ver si aquí fácticas hace referencia a lo relacionado con los hechos o se basa en hechos concretos.
se utiliza para describir cosas objetivas, reales o basadas en evidencias, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que nos está poniendo acá, dice que el error de hecho recae sobre circunstancias fácticas, ¿verdad? O sea, a mí me ofrecieron que en el velorio iban a dar sopa, iban a dar sándwiches, iban a dar café, iban a dar té y que todo era ilimitado. Que si llegaban 1000 gentes, 1000 gentes, a 1000 gentes le iban a dar todo eso. Si llegaban 20, a 20, si llegaban 50, 50. Pero en la realidad, cuando sucedió, me dijeron, no, fíjese que su servicio solo es para 50 personas y no le incluía sopitas, solo sándwiches y té, ¿verdad? Entonces, sobre un hecho, ¿verdad? Porque yo contraté un servicio, pero cuando ya se lo necesité, los hechos fueron diferentes, ¿verdad? Entonces ahí también hay error de hecho. Fáctico, aquí dice Gladys, el adjetivo fáctico, voy a leer lo que nos hizo por ahí de investigar. Dice fáctico, el adjetivo fáctico procedente del vocablo latín factum alude a aquello vinculado a los hechos. El término suele usarse para calificar a lo que depende de los hechos o se fundamenta en ellos, a diferencia de lo que sucede con lo teórico. O sea, en lo fáctico es que ya en la vida real, yo contraté un servicio, ya lo utilicé y fue diferente lo que me dieron a lo que me ofrecieron, ¿verdad? En el error de hecho. Pero en el error de derecho incide sobre una norma jurídica, ¿verdad? Por derecho yo tengo, según la Constitución, el derecho a movilizarme, a hacer las compras, a la libre expresión, a la locomoción. Pero si en algún momento dado yo hago un contrato donde me vedan alguno de mis derechos que están por ley en alguna de las normas constitucionales o de las leyes del país, entonces inciden en un error de derecho, ¿verdad? Que por ejemplo me digan, mire, usted no puede comprar aquí, pero ¿y por qué? Yo soy mayor de edad, tengo trabajo, cumplo con todos los requisitos. Según la ley, yo estoy facultado para poder adquirir este bien inmueble, tengo la capacidad económica, ¿verdad? Entonces ahí sería un error de derecho. Según las leyes de mi país, yo lo puedo hacer, pero pues las personas por alguna situación no quieren hacer el negocio con nosotros. Error en persona, efecto solo en los contratos intuito personae, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué son contratos intuito personae. Voy a poner aquí ejemplo de contratos intuito personae. Ejemplo de contratos intuito personal. Vamos a ver qué nos tira. Dice, un contrato intuito personal es aquel que se celebra en consideración a las cualidades personales de una de las partes, lo que significa que el contrato está basado en la confianza personal y en las características específicas de una de las personas involucradas. Si esa persona cambia, el contrato puede disolverse a quedar sin efecto, ya que su identidad es fundamental para la relación contractual. Algunos ejemplos de contratos intuito personales son contratos de trabajo. Bueno, no leamos eso porque no, si le ponemos uno de laboral nos va a mandar pronto un mandato. Un contrato en el que una persona confía en otra para que la represente o realice un acto jurídico en su nombre. La confianza personal es esencial, por lo que este tipo de contratos generalmente se extingue con la muerte o incapacidad de la persona mandataria, ¿verdad? Entonces, en el caso de, por ejemplo, una persona que tenga muchos bienes, y viene y le confía todos sus bienes, ¿verdad? A su abogado de confianza y le dice, mire, este es mi testamento, todos estos son los bienes que tengo y a la mera hora de que yo pues fallezca, quiero que usted se encargue de todas mis diligencias, ¿verdad? Pero si es un error en persona, ¿verdad? Un contrato en el que una persona confía en otra para que la represente o realice un acto jurídico en su nombre. Entonces se supone que cuando la persona muera, su abogado de confianza va a decir, mire, el fulano y tal, dejó de herencia una casa, unos carros, unas motos y lo quiere distribuir de esa manera. Así es como debería de proceder, pero si viene el abogado y oculta y dice, no, es que la persona solo dejó una casita y eso la van a repartir entre todos. O sea,
ese mandato es para que esa persona proceda con todos los bienes materiales de la persona, pero podría ser un error en persona cuando la persona que lo representa no actúa en base a la voluntad de la persona que en este momento ya no se encuentra o no tiene sus capacidades al 100 para poderlo hacer. Por eso es que acá dice error en persona, efectos solo en los contratos intuit personae. Quiere decir que si yo en vida compro una casa y se equivocan en mi nombre, pues puedo corregirlo. Pero si hay un efecto porque quien me representa, yo ya estoy incapacitada mentalmente o porque ya me morí, entonces pueden haber efectos solo en los contratos intuito personae, porque entonces solo en las personas que me representaron, pero que no lo están haciendo correctamente, entonces los familiares pueden procesarlos porque no hicieron la voluntad de la persona a la que se le encomendó. Y también está el error de cuenta o error de cálculo, ¿verdad? Cuando me dicen la casa se la vamos a vender en 500,000 y en el contrato dice 1,000,000, ¿verdad? Entonces ahí no se anula el contrato, pero sí tienen que hacer la rectificación, ¿verdad? Hacer correctamente el cargo, tienen que hacer correctamente el cálculo y eso lo regula en el artículo 1260. También el dolo como vicio del consentimiento, ¿verdad? O sea, cuando tienen la mala intención de manipular mis empresas, mis acciones o todos mis bienes patrimoniales, ¿verdad? Entonces lo hacen con esa mala intención, ¿verdad? Entonces ahí hay un vicio en el consentimiento. Características del dolo como vicio del consentimiento, ¿verdad? O sea, aparentemente me están ofreciendo una cosa, me están diciendo se va a hacer de esta y otra manera, pero en realidad no es cierto. En realidad, cuando es el hecho concreto, ya no se da toda esta situación. Y también tenemos los presupuestos o requisitos del dolo como vicio de la voluntad. Podemos ver estos presupuestos o requisitos como el dolo debe de ser grave, el dolo ha de ser determinado. El dolo debe ser grave, ser llevado con intención de engañar, y el dolo ha de ser determinante o causante, y eso lo regula en el artículo 1262. Entonces, ¿cuáles son esos presupuestos o requisitos del dolo como vicio de la voluntad? Esos presupuestos son el dolo que debe ser grave y el dolo que ha de ser determinante. ¿Y cómo sabemos que el dolo ha de ser determinante? Lo vemos en el artículo 1262, que dice el dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiendo aquella que produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico, ¿verdad? Entonces el dolo ha de ser determinado si hay un tercero ahí perjudicado a la hora de que realicen determinado contrato. Y también están los presupuestos o requisitos del dolo como vicio de voluntad. Tenemos el acto ilícito, consiste en el empleo de palabras insidiosas. En el dolo existe intención de engañar, ¿verdad? Entonces, esos presupuestos o requisitos del dolo como vicio de la voluntad, de actos ilícitos, y el dolo exige intención de engañar. A diferencia de los presupuestos o requisitos del dolo como vicio, bueno, aquí son 4. En este presupuestos o requisitos del dolo, tenemos el dolo que debe ser grave, el dolo que debe ser determinado, el acto ilícito y el dolo exige intención de engañar, ¿verdad? Entonces esos son los presupuestos. Así en breves palabras, si es grave, si es determinante o causa de algo, si es algo ilícito y si hay intención de engañar desde un inicio. También está el otro presupuesto, que la voluntad del declarante quede viciada. El autor del dolo debe ser una de las partes. Y de ahí habla de qué diferencia existe entre la simulación del contrato y el dolo como vicio del consentimiento. Yo creo que ese también esas como que las deja en blanco, como que esas son preguntas de examen, siento yo. Porque ¿qué diferencia existe entre la simulación del contrato y el dolo como vicio del consentimiento? Porque en la simulación solo fingen que van a realizar algo,
Pero en el dolo como vicio del consentimiento es que de alguna manera me ofrecen una cosa y yo doy mi consentimiento porque me engañan en decir que me van a ofrecer tal cosa, pero en realidad cuando ya hago uso del servicio, me dan una cosa diferente a lo que yo supuestamente firmé y acepté. Entonces voy a poner aquí qué diferencia, voy a escribir aquí esto para ver si en el ChatGPT nos da como un ejemplo. ¿Qué diferencias existen? Entre la simulación y vamos a ver qué otra cosa dice aquí. Entre la simulación del contrato. Existen entre la simulación del contrato y el dolo como vicio del consentimiento. Y el dolo como vicio del consentimiento. Entonces dice acá, la simulación del contrato y el dolo como vicio del consentimiento son figuras jurídicas que afectan la validez del contrato, pero difieren en su naturaleza, efectos en que se presentan en la relación contractual. A continuación, pues se definen. Simulación del contrato, pues ahí habla simulación absoluta y relativa. Dolo como vicio del consentimiento, dice, el dolo es un engaño o manipulación intencional por una de las partes para inducir a la otra a consentir en un contrato. Entonces, en la simulación se produce cuando las partes aparentemente celebran un contrato, pero en realidad no tienen la intención de llevarlo a cabo de acuerdo a lo que han expresado o lo ocultan con otro acuerdo. Entonces, en base a lo que yo estoy leyendo, determino que en la simulación de un contrato, ¿verdad? Se finge que se va a realizar algo y se puede fingir de manera absoluta o de manera relativa. En la absoluta es que sí, hago el contrato de una compraventa de una casa y pasa la casa a nombre de mi mejor amiga allá en el registro de la propiedad. O relativa, solo finjo y hacemos el contrato en privado ahí con el abogado de la compra-venta y pues hasta ahí dejamos. Pero en el dolo del vicio del consentimiento hay un engaño o una manipulación desde un principio, como en el caso de que me ofrezcan un servicio funerario y me digan, mire, le ofrecemos, aquí le incluye velación, cementerio, comida durante la velación y derecho a la caja y el lugar y usted puede hacer uso de todos y en fin. Pero en realidad, cuando ya hago uso del servicio, ¿verdad? Me doy cuenta de que no estaba, solo me manipularon a que yo firmara, pero en realidad no me dieron todo lo que a mí me habían ofrecido. Entonces, el dolo como vicio del consentimiento es un engaño o manipulación intencional por una de las partes para inducir a la otra a consentir en un contrato. Es como que me digan, mira, cómprate esa casa, está barata y vas a ver que las casas con el tiempo ganan más plusvalía y pues animate, que no sé qué, yo no va, está bien, sí, la verdad tiene razón, las casas con el tiempo ganan plusvalía. Lo que no me dicen es que la casa está súper lejos, no hay agua, no hay luz, no hay un montón de cosas, entonces esa casa lejos de ganar plusvalía, más se deprecian pues, porque las casas se deprecian, lo único que ganan plusvalía son los terrenos, porque pues ahí sí forma el tiempo, pero las casas en sí se deprecian, ¿verdad? Entonces, por eso dice dolo como vicio del consentimiento, cuando en realidad es un engaño o manipulación intencional con tal de que yo firme el contrato. A diferencia de la simulación, que si es una simulación absoluta, ambas partes convienen en decir, mira, hacemos la campaña, yo voy a hacer como que te vendo mi casa y vos hacer como que me la compras. O si es relativa, solo finjamos que lo vamos a hacer y solo lo llevan como a medias, ¿verdad? Pero en el dolo como vicio del consentimiento es que yo firmé un contrato, pero a mí me engañaron, a mí me manipularon, porque en realidad lo que me ofrecieron no era lo que realmente lo que yo recibí a la hora de hacer uso o a la hora que se diera efectivo ese contrato.
Ahora, ¿en qué consiste la violencia moral o la intimidación como vicios del consentimiento? ¿Verdad? Y entonces acá nos hace referencia a los artículos 1264, 1265 y 1266. Entonces, en el artículo 1264 nos dice: será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Entonces acá dice: ¿en qué consiste la violencia moral o la intimidación como vicios? ¿Verdad? Entonces, cuando alguna persona me hace sentir mal, es que no servís para nada, para la casa, mi mamá te la dejó por pura misericordia, pero no, eh, venderla porque, y repartir el dinero de la casa para todos, ¿verdad? O si alguien con violencia me dice: mira, si de una vez te digo, tenés hijos, y si no haces, entonces le voy a ir a pegar a tu hijo o voy a matar a tu hijo, ¿verdad? O una violencia a la moral que me hagan sentir mal y por esa razón me obliguen. A veces se da, a veces entre familia, ¿verdad? Esa violencia moral. Ahora la violencia como tal y la intimidación casi siempre se da por terceros. En el artículo 265 nos habla que la violencia o la intimidación debe ser de tal fuerza que cause impresión profunda en el ánimo de una persona razonable. Incluso yo he visto casos así extremos de personas, conocí el caso de dos señoras que eran hermanas y ambas vivían en la misma casa. Entre las dos habían comprado la casa, habían hecho su acuerdo de palabra, ¿verdad? Pero lamentablemente una de ellas falleció y la familia de la que falleció obligó a la otra a vender la casa, porque por tu culpa se murió mi hermana, porque no la cuidaste, en fin. Y entonces a la persona quedó muy deprimida porque primero la impresión de la muerte de su hermana y segundo la violencia moral que le ejercieron sus familiares para vender el bien inmueble y repartir el dinero entre todos los habitantes de esa casa, cuando en realidad ella y su hermana eran las que habían hecho el trato. Lo único que como fue de palabra, ¿verdad? Entonces hubo una intimidación, una violencia por parte de la familia. Y en el artículo 266 dice: para calificar la violencia o intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que pueden influir sobre su gravedad. Por ejemplo, un anciano que sea dueño de una casa, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, y que de repente él vivió toda la vida en esa casa y llegó un su sobrino y ya en los últimos días de alguna forma violentaron al anciano e hicieron que vendiera la casa, ¿verdad? Entonces esa podría, esa figura de violencia toma en cuenta la edad, el sexo, la condición de la persona, ¿verdad? O las personas que están normales y de repente se vuelven incapaces mentalmente por algún accidente. Entonces, por eso es que dice que debe de atenderse a la edad, al sexo y a la condición, para que digan: no, es que don Juan Pérez de 87 años toda la vida vivió en esa casa y de la nada la vendió y ahora no tiene ni dónde quedarse sus últimos días. Entonces los jueces analizan la edad, el sexo de la persona, la condición, las circunstancias en que se dieron esta situación. Y si determinan que fue por violencia moral, por intimidación o por cualquiera de los vicios que hemos visto anteriormente, entonces dan por nulo ese tipo de contratos. También hay elementos de la intimidación, ¿verdad? Que es la amenaza, la advertencia de un mal futuro. Esa es la intimidación, cuando me dicen: te voy a matar, te voy a golpear, te voy a hacer daño a ti, te voy a hacer daño a ti, a tus hijos, a ti, a tus familiares, o te voy a ir a poner en mal a tu trabajo, ¿verdad? Esa es una amenaza, una advertencia de algún mal futuro. Otro elemento de la intimidación es la creación de un temor racional y fundado. Si no vendes la casa, te mato, ¿verdad? Si no vendes la casa, me voy a vengar de tus papás, ¿verdad? Ese es un temor racional y fundado. De ahí tenemos que el doctor hizo la clasificación de los vicios del negocio jurídico, que los clasificó en error, dolo, violencia e intimidación. Están los vicios de forma, que puso forma ad solemnitatem,
Y los vicios sustanciales o de fondo, la ausencia de los requisitos de validez, ¿verdad? Entonces, en los vicios del negocio jurídico se pueden dar porque hay error en alguna de las partes del contrato, porque hay dolo, porque hay un engaño desde un principio, esa mala intención de hacerme algo o de obligarme a hacer algo, porque hay violencia o porque hay intimidación. Pero si es en vicios de forma es porque no cumple con los requisitos legales que en nuestras leyes dice para que se hagan. Por ejemplo, las actas notariales tienen cierta formalidad, cierta forma de hacerlos, que si no se realizan de determinada manera, no nacen a la vida jurídica o no les permiten, porque tienen que ir a subsanar todo ese tipo de cosas que por forma no las hizo bien, en este caso, un abogado, ¿verdad? O el notario. Los vicios sustanciales o de fondo es la ausencia de los requisitos de validez, ¿verdad? Para que sea válido debe de tener capacidad legal, de tener consentimiento, que sea un objeto lícito el motivo del negocio, y si no cumple con esos requisitos de validez, entonces hay un vicio sustancial o de fondo, ¿verdad? Y por lo cual esos contratos son anulables. ¿Cómo se alegan los vicios del consentimiento? Vamos a ver, yo la verdad no tengo claro cómo se alegan los vicios del consentimiento. Entonces dice, los vicios del consentimiento, que incluyen el error, el dolo, la violencia y la lesión, pueden ser alegados por la parte afectada para solicitar la nulidad o anulación. Entonces, por ejemplo, yo vendo mi casa porque mi pareja me obligó a venderla. Entonces, yo, que soy la afectada, ¿verdad? Puedo decir, mire, yo vendí mi casa porque mi esposo me golpeaba, ejercía violencia por mí. O incluso hay unos que hasta lesionan a sus parejas, y pues les quiebran una pierna, un brazo, una mano, o golpean su rostro a tal extremo. Entonces, en la pregunta concreta que hacen aquí, ¿cómo se alegan los vicios del consentimiento? Los alega la persona afectada, la persona que fue objeto o víctima, para que firmara algún contrato, consintió, pero consintió solo porque hubo error, dolo, violencia, intimidación. Entonces, la persona afectada es la que tiene ese derecho de poder alegar que hubo un vicio a la hora de que ella realizó ese contrato. Y dice que será nulo el consentimiento prestado por error, por violencia, intimidación o dolo. Entonces, se anula, ¿verdad? Se anulan esos contratos si logran determinar que la persona quien firmó ese contrato hubo un error en la escritura de su nombre, en algún dato de lo que le estaban vendiendo, o porque alguien le ejerció alguna violencia para que ella pudiera firmar, y por eso van a anular ese contrato, o si hubo intimidación o dolo, o esa mala intención de hacerle daño. También tenemos aquí la conclusión: para que el contrato nazca la vida jurídica es indispensable que se obre se obre de la voluntad libre, ¿verdad? O sea, que no haya presión, no haya coerción, no haya intimidación, no haya engaño, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no tiene nada de eso, entonces pueden hacer a la vida jurídica un contrato que sea racional y consciente, o sea, que la persona esté consciente y que también el trato sea racional. No me van a vender un terreno guión cuando el terreno vale 100,000, por decirles algo. O sea, tiene que ser una cantidad racional, consciente de lo que le otorgan a uno. Y este ha de ser consecuencia, esta ha de ser consecuencia de un consentimiento serio, espontáneo y libre. O sea, yo en verdad quiero vender mi casa, encuentro una persona que la quiere comprar, estoy de acuerdo con el monto que me va a pagar, y yo estoy en todo el libre derecho de mis deberes no morales y personales en poder hacer el contrato.
Y cuando no ocurren estas circunstancias, el consentimiento se haya viciado, ¿verdad? Si no lo hago por voluntad propia, una voluntad libre, racional y consciente, entonces ese contrato se encuentra viciado, hay vicios. Y si hay vicios, pueden ser motivos de nulidad o anulabilidad de los contratos. Después habla en qué consisten los vicios del objeto del contrato. Entonces, los vicios es la carencia o la ausencia de todo lo regulado en el artículo 1251, ¿verdad? Cuando cuando no está la voluntad libre y consciente de una persona, hay vicio. Cuando es un objeto ilícito, hay vicio. Cuando no se tiene la capacidad legal para adquirir una representación o un contrato jurídico, hay vicio, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consisten los vicios del objeto del contrato? Consisten en que no cumplen con todo lo dispuesto en el artículo 1251. Y los vicios del objeto del contrato, ¿verdad? También hay imposibilidad del objeto del contrato, se configura cuando éste no puede existir material o físicamente. Y eso está regulado en el artículo 1804. Voy a leer el artículo 1804. Aquí está, 1804. Y aquí en el 1804 está escrito de la siguiente manera. Si al tiempo de celebrarse el contrato se hubiera perdido en su totalidad la cosa objeto del mismo, el convenio quedará sin efecto. Si se hubiese perdido solo en parte, el comprador podrá optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, abandono la parte existente, abonando su precio en proporción al tal convenido. Entonces, los vicios del objeto del contrato por imposibilidad del objeto del contrato es como cuando alguien le va a vender a uno una casa. Mire, estamos construyendo aquí casas tipo canadiense y se las vamos a dar en pagos y usted va a pagar una mensualidad de 1,500. Pero resulta que hay un incendio forestal y entonces se toma una fila de casas y ahí estaba la que yo iba a comprar o la que ya estaba pagando, se quema. Entonces vienen y me dicen, mire, fíjese que ya no le vamos a poder vender la casa porque nos quedamos en recursos y toda una fila de casas se quemaron. Entonces, pero si quiere, solo compra el terreno, ¿verdad? O sea, le vamos a vender ahora sobre el terreno. Entonces, si quiere la persona, puede comprar solo el terreno, solo por la cantidad. Obviamente ya no va a pagar lo de la casa porque pues es más barato un terreno que una casa. Entonces, según esto, por alguna imposibilidad, por ejemplo, mira, te voy a vender mi moto y va, prueba la moto y todo. Pero de repente al otro día de que ya la persona hizo el contrato con la persona y hasta ya le hizo la transferencia y ya se lo quedaron en ir a traer el vehículo, resulta que la moto se la robaron a la persona que la estaba vendiendo, ¿verdad? Entonces hay imposibilidad del objeto del contrato, ¿verdad? Por alguna circunstancia, que la casa se quemó, que le robaron el objeto o que dejó de funcionar y pues ya no pueden terminar el contrato. Los vicios del objeto del contrato, la ilicitud del objeto del contrato, eso está regulado en el artículo 1539, 1791, 1743 del Código Civil. Los vicios del objeto del contrato también puede ser la indeterminación del objeto del contrato, para que no esté bien claro, bien específico todo lo que me están vendiendo o con todo lo incluido que tienen, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a los vicios, al tema de los vicios del contrato. No sé si alguien tiene alguna duda o tiene algún aporte que quiera hacer. Ahorita les doy la palabra. Sí, Claudia. Buenas noches a todos. Fíjate que con relación a este punto de lo que estábamos viendo sobre los vicios del objeto del contrato. Ajá. Como habla de la imposibilidad, ¿verdad? Y el artículo 1804 dice que en parte proporcional se debe pagar
sobre el objeto, porque aquí se está hablando del objeto como tal, y entonces el objeto del contrato es la cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, la cosa contratada. Entonces, fíjate que se me ocurre un ejemplo. La otra vez, una empresa requirió los servicios de auditoría y fíjate que, bueno, pactaron, ¿verdad? Pactaron un monto de 70,000 quetzales por una auditoría, pero resultó, ¿verdad? Que por X o Y razón el gerente anuló el contrato, le dijo, no, ya no vamos a seguir con la auditoría. Pero los auditores habían planificado ir 3 semanas a realizar el trabajo, 3 fases, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron en ese caso es que para no hacerlo nulo total, una nulidad absoluta, lo que hicieron fue hacer una nulidad, digamos, se puede decir que relativa, porque fíjate que anularon una parte del contrato, pero sí se les pagó, ¿verdad? En proporción a los días que realmente trabajaron. Entonces, esa firma lo que hizo fue, pues, no emitió un dictamen, porque como realmente no podían dar un dictamen, porque para poder emitir un dictamen de auditoría hay que terminar el trabajo, recabar la información, y en este caso pues hubo limitación en el alcance. Entonces, pero sí se les pagó el tiempo que fueron a trabajar. A mí se me ocurre ese ejemplo, fíjate. Sí, o por ejemplo, sí, pues, es que mira, en eso de la imposibilidad es que por alguna circunstancia ya no se puede llevar a cabo el contrato, pero porque no es que yo tenga la mala intención, sino, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que el que tú estás mencionando, que si los dueños de la empresa ya no tienen la plata para pagarle a los auditores, ¿verdad? Porque las ventas no han ido bien o algo así, un caso muy hipotético, y entonces les dicen, mire, es que de verdad no tenemos cómo pagarles, o sea, o como que yo contrate a un albañil y mire, hágame la casa, y viene el albañil y empieza a hacer las 4 columnas, y yo me quedo sin dinero. Aunque yo haya contratado los servicios del albañil, hay imposibilidad en que continúe porque yo ya no tengo dinero para que se pueda seguir celebrando el contrato pactado con la otra persona. Entonces, yo entiendo que esa imposibilidad es que son situaciones tan extremas que están fuera del alcance de la persona, y por eso se hace imposible seguirlo continuando. Y entonces, por ejemplo, yo he visto casos, ¿verdad? Que hay gente que contrata a un maestro de obras para que haga una casa, pero al final ya no le alcanza la plata para poner las puertas, para poner los baños y todo. Entonces le dicen, mire, solo termine de hacer las paredes y el techo, y hasta ahí vamos a dejarlo porque yo ya no tengo la posibilidad económica de terminar los acabados, solo me alcanza la plata para hacer la materia gris, ¿verdad? Pero todos los acabados y todo eso ya no me alcanza, yo no tengo cómo pagarle, ¿verdad? Y entonces eso es una imposibilidad de tal manera que ya no se puede. O por ejemplo, tú compras una casa y la estás pagando y te mueres, el contrato se muere o es anulable porque tú ya estás muerta, pues, o sea, ya es una cosa que imposibilita de tal manera que ya no se puede cumplir. Yo entiendo que a veces sí se puede cumplir de una manera parcial y a veces de una manera total, que ya el contrato ya no hay ni cómo cumplirlo. Es como una persona que tiene una tarjeta de crédito y bueno, al principio puede ser haciendo sus pagos y de repente ya solo los mínimos y hay un momento que ya no la puede pagar. Entonces hay una imposibilidad porque se quedó sin trabajo, porque se enfermó por un accidente. Entonces yo entiendo que esos contratos de tipo imposibles es porque hay muchas situaciones que se salen de las manos de uno y que por esa razón ya no puedes cumplir con lo pactado, ¿verdad? Con la otra persona, porque hay una imposibilidad de tal manera que ya no te permite cumplir con las obligaciones que adquiriste. No sé si con lo que tú dijiste y con lo que acabo de comentar, como que aclaramos un poquito más. Yo pienso que sí, porque lo que pasa es que estaba viendo en la presentación que está por imposibilidad, por ilicitud,
¿verdad? Entonces, muy aparte es la licitud y otra parte, como hemos estado hablando, de la imposibilidad, ¿verdad? Ajá, sí, porque mira, aquí es en qué consisten los vicios del objeto del contrato. Estamos hablando de la cosa en sí, ¿verdad? Del Ajá, bien correcto. Es inmueble, de la cosa. del carro, ¿verdad? De la casa, del terreno. Entonces eso se puede dar por imposibilidad, ¿verdad? Porque ya no hay manera de poder cumplir el contrato, por ilicitud, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que el gobierno de Guatemala haya contratado a una empresa fantasma para que haga la carretera hacia Villanueva. Y en eso se dan cuenta que es una empresa fantasma, ¿verdad? Hay ilicitud en ese tipo de contratos o indeterminación, porque dicen, bueno, no hay un tiempo determinado en que se va a terminar el contrato, sino que pague usted esta cuota desde ahora y para siempre, ¿verdad? Entonces, no, en todos los contratos siempre debe de haber una fecha en que inicia y una en que termina, ¿verdad? Para, si compras una casa por plazos, te tienen que decir cuándo empezás a pagar y en qué fecha, cuántas cuotas tenés que pagar para que ya el bien esté a nombre tuyo. Entonces, en esos vicios del objeto del contrato se dan de esas tres modalidades: por indeterminación, porque es ilícito, por ilícito o por imposibilidad, ¿verdad? Se pueden dar como de esas tres modalidades. Uh-huh. Entonces, no sé si quieren los que se conectaron desde las 6:15, porque desde esa hora empecé el repaso. No sé si quieren que hagamos un receso de media hora para que vayan a comer y de ahí le damos a las otras diapositivas, porque esto sí está largo y tendido, ¿verdad? Y así descansamos un poquito. Va, entonces nos volvemos a conectar a las 9 para que así ustedes, para que todos vayamos a cenar. Y a las 9 nos conectamos porque sí, es bastante. Miren, ahorita solo en lo de los vicios se nos fueron las 2 horas. Pero yo sí les apuesto que... ¿Qué manda? Hasta que el cuerpo aguante. Sí.